Esta es la sesión número 3 de Alcanzando tu Destino. Nuestro maestro será el reverendo Brick Cliff. Hello, I'm Pastor Brick Cliff, and it's my pleasure to be with you today to share from God's Word. Hola, mi nombre es Pastor Brick Cliff y es un placer para mí estar con ustedes para compartir de la palabra de Dios. Before we begin, let's pray. Antes de que empecemos, vamos a orar. Father, please make your Word real to us. Padre, por favor, haz tu palabra real para nosotros. Speak to us by your Holy Spirit now. Habla con nosotros a través de tu Espíritu Santo ahora. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. I'm so thankful to God Estoy tan agradecido con Dios that He cares about me and has a plan for my life. que Él tiene cuidado de mí y tiene un plan para mi vida. And that He cares about you and that He has a purpose for where He's going to take you. Y que Él tiene también cuidado de ti y tiene un propósito para donde Él te quiere llevar. You're an important person in God's kingdom. Tú eres una persona importante en el reino de Dios. Turn to the person beside you right now and say to them, brother, sister, you're important to the purposes of God. Voltea a la persona que está a tu lado y dile, hermano, hermana, tú eres una persona importante para el reino de Dios, Now, para los propósitos de Dios. I've been married for over 25 years now. Yo he sido casado más de 25 años ahora. I have a wonderful wife named Beth. Tengo una esposa maravillosa llamada Beth. And I think one of the most joyful things that I've ever done in life was getting married and then having children. Yo creo que uno de los más grandes gozos de mi vida ha sido haberme casado y tener hijos. And we have two children now who are grown and one in high school. Tenemos ahora nosotros dos hijos que ya están crecidos y uno que está en la preparatoria. And we've gotten to learn a lot about raising kids. Y hemos aprendido bastante acerca de criar a los hijos. And one of the things we found is that growing comes with growing pains. Y una de las cosas que hemos encontrado es que el crecimiento viene con dolores de crecimiento. I remember there were times where the children would be growing tall quickly, and during that time they might have pain in their legs or their muscles because they were growing so fast. Recuerdo que había tiempos cuando nuestros hijos estaban creciendo rápidamente y convirtiéndose más altos en estatura y con ello venían dolores de crecimiento en los músculos. And I know that God has a significant destiny for me and for you. Y yo sé que Dios tiene un destino significativo para ti y para mí. But reaching that destiny requires some growth, and with the growth may come growing pains. Pero para alcanzar ese destino requiere de crecimiento y con ese crecimiento es muy posible que vengan dolores de crecimiento. There's a number of places in the Bible, in the New Testament, where God compares us as Christians to growing babies or children. Hay varios lugares en las Escrituras del Nuevo Testamento donde Dios nos compara con bebés o niños que están creciendo. For example, in 1 Peter chapter 2, verse 2, the Word of God says, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Por ejemplo, en Primera de Pedro 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Now, I know that you and myself as well, we want to grow into every plan and purpose and good thing God has for us. Ahora yo sé que tú, al igual que yo, como toda buena persona, queremos crecer a cada plan y propósito y cosa buena que Dios tiene para nosotros. I want to do His will, and I want to have a life that's significant for His kingdom. Yo quiero hacer bien y quiero hacer cosas significativas que son para su reino.
But I do want you to learn today and remember one thing, and that is that along the way to reaching excellence and destiny, there's going to be some growing pains in your character. Pero quiero que recuerdes, que conozcas y recuerdas que en el camino para alcanzar tu destino y cumplir el propósito de Dios va a haber crecimiento y dolores de crecimiento. Now the good and the great thing is that God himself is committed to your growth. Lo bueno y lo grandioso es que Dios está comprometido con tu crecimiento. But there's a process and there's some pain. Pero hay un proceso y hay dolor. You see, in my flesh and in my heart, often what I want is I want peace, I want pleasure, I want prosperity. A menudo lo que pasa en mi carne, en mi interior, yo quiero paz, yo quiero placer, yo quiero prosperidad. And I believe God wants us to have those things as well. Y yo creo que Dios también quiere que tengamos esas cosas. But usually first comes pain and preparation with a purpose. Pero primero que nada viene dolor y preparación en el proceso. Now, in the book of Genesis, it talks about the process and the pain that Joseph had to go through to become all God wanted him to be. En el libro de Génesis habla como José, para llegar a ser lo que Dios quería que fuera, tuvo que pasar por el dolor y el proceso que Dios tenía para él. And actually, the more significant that the work is that God is calling you to, the more significant and even possibly painful will be the preparation. Y a menudo, entre más significativo es el plan que Dios tiene para tu vida, más significativo será el dolor y el proceso que Él tiene para ti. I wonder what you would choose. Me pregunto, ¿qué escogerías tú? If God spoke to you and asked you. Si Dios te hablaría y te preguntaría. A little bit of pain and growth and a little bit of impact and significance? Un poquito de dolor y un poquito de crecimiento y un poquito de impacto y de influencia. Or perhaps more pain or significant pain and growth, but great impact for the kingdom of God. O gran dolor, gran crecimiento y grande impacto para el reino de Dios. Now let's look at Joseph's life for a few minutes. Veamos la vida de José por unos minutos. We're going to look at some passages from Genesis chapter 37 and Genesis chapter 39. Vamos a estar viendo unos pasajes en Génesis capítulo 37 y Génesis capítulo 39. And then also chapter 45. Y también estaremos viendo el capítulo 45 de Génesis. First of all, in Genesis 37, verses 4 and 5, we read this. Primero en Génesis 37, versos 4 y 5, leemos esto. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. And verses 10 and 11, when he told his father as well as his father rebuked him and said, "What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow to the ground before you?" His brothers were jealous of him. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Versos 9, 10 y 11. And then verses 23, 24, and 28,
So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the richly ornamented robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. Now the cistern was empty, there was no water in it. Verse 28, so when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites who took him to Egypt. Versos 23, 24 y luego el 28. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y en el 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. And then chapter 39, verses 2 and 3. The Lord was with Joseph, and he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. Capítulo 39, versos 2, 3 y 4. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. And then verses 20 to 22, Joseph's master took him and put him in prison, where the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. Versos 20 al 22. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. And then in chapter 45, verses 5 and 8, and now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Verse 8, so then it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of all of Egypt. 45:5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y el verso 8, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. God had a significant plan and purpose for Joseph. Dios tenía un propósito y un plan significativo para José. It was big and it was meaningful and it required preparation. Era grande y tenía mucho significado, mucho sentido y requería de mucha preparación. And God has a plan for your life. Y Dios tiene un plan para tu vida. Let's see how He prepares us. Veamos cómo Él nos prepara. With principles from this story in the life of Joseph. Con principios de esta historia de la vida de José. The first thing that I see here is that growth always comes with growing pains. Lo primero que encuentro aquí es que el crecimiento siempre viene con dolores de crecimiento. Joseph's brothers hated him, and then as his life unfolded, they hated him even more.
Los hermanos de José lo odiaban o tenían coraje en contra de él, y mientras que su vida se desarrollaba más, dice que lo odiaron más. His clothes were ripped off. He was thrown in a cistern. He was sold as a slave. He lived as a slave, and then he lived as a prisoner. Su ropa fue arrancada de él, lo echaron en la cisterna, fue vendido como esclavo, vivió como esclavo y después como prisionero. It wasn't fun, it was hard. No era algo divertido, era algo difícil. And yet later in life, as he looks back, he can see that it was in the plan and purpose of God for preparation. Pero más adelante en su vida, cuando él mira hacia atrás, él puede ver que era parte del plan y la preparación de Dios para su vida. I remember when I was preparing to become a missionary and pastor. Recuerdo cuando yo estaba en preparación para ser un misionero y pastor. I went to Bible school. Fui a la escuela bíblica. And my first year at Bible school, I believe, was probably the very worst year of my life. Mi primer año en escuela bíblica creo que fue el peor año de toda mi vida. Not because there was anything wrong with the Bible school, but because God saw the sincerity of my heart, and so He chose to do a deep work inside of me. No porque había algo malo con la escuela bíblica, sino porque Dios vio la sinceridad de mi corazón y Él quiso hacer una obra profunda en mi vida. He dealt with depression, and He dealt with pessimism, and He dealt with relationships and ways that I did things. Él trató con áreas de depresión y el pesimismo y las relaciones que yo tenía, cómo hacía yo las cosas en mi vida. I remember so many difficult things. One girl who I hoped to have marry me completely rejected me, and many things like that. Recuerdo una de las cosas que me sucedió, una de las muchachas con las que yo pensaba que iba a casarme, me rechazó, y muchas cosas de ese tipo que me sucedieron. But you know, that year was necessary. Pero sabe usted que ese año era necesario. Because like silver or gold in a fire, there was many kinds of dross that God needed to remove, impurities from my life. Pero así como la plata o como el oro puesto a la prueba de fuego, era necesario que brotaran a la superficie muchas impurezas que había en mi vida. So we see that the first thing in our lives is that growth comes with growing pains. Vemos lo primero que sucede es que con el crecimiento vienen los dolores de crecimiento. The second thing we see is that growth always happens over time. It's never immediate. La segunda cosa que vemos es que el crecimiento se lleva a cabo a través del tiempo. Nunca es un asunto inmediato. In real life, physical life, you cannot go from being a year old to being 20 years old in a day. En la vida física natural no puedes convertirte de tener un año de edad y inmediatamente llegar a 20 años de edad. There's a process and there's time, and it takes periods of working. Hay un periodo de tiempo y se toma un proceso de estar trabajando. What makes it difficult, though, is this. Y lo que lo hace difícil es esto. When it's happening so slowly, it's hard for us to see or realize anything is taking place. Cuando está sucediendo, está sucediendo tan lento que es para nosotros difícil creer que algo está sucediendo. Now, in our home, we have a doorway to our kitchen. En nuestra casa nosotros tenemos una entrada, una puerta a la cocina. And in that doorway, y en esa entrada a la cocina, over the years, we have put a little measurement. We've put the height of our children as they were growing.
A través del tiempo hemos puesto una medida, una marca, marcando el crecimiento de nuestros hijos. And we would do that every few months as they were in their growing spurts. Y cada vez poníamos una marca en diferentes tiempos cuando había tiempos de crecimientos. And you could look and you'd say, okay, in May he was here, and now in September he's 4 inches taller here. Y veíamos la marca y decíamos en mayo está aquí y en septiembre ha crecido hasta esta altura, tiene 4 pulgadas más de alto. But when my son was 14, Pero cuando mi hijo tenía 14 años, I could look at him and I could watch him and I could sit there for an hour or two watching him. I could never see him grow. yo podía sentarme y podía verlo por una hora sentado observándolo y no lo veía que crecía. Any more than I can watch a clock and look at the hour hand and see it move. De igual manera que me puedo sentar y no puedo ver la manecilla de la hora de un reloj avanzar. Was he growing? Yes. Was the hour hand moving? Yes. Can you see and observe it? No, it's too slow. ¿Estaba él creciendo? ¿Estaba la manecilla que marca la hora en el reloj moviéndose? Sí. ¿Lo podía ver? Claro que no, era demasiado lento. And you see, the problem is that we get discouraged because we can't see it. El problema es que nos desanimamos porque no podemos verlo. But you have to be patient and be a person of faith, believing in God's work in your life. Pero tienes que ser una persona paciente y una persona de fe, creyendo que Dios está obrando en tu vida. And believing in God's working in the lives of those you're praying for. Y creyendo que Dios está obrando en la vida de aquellos por los cuales tú estás orando. I wanted it to be immediate. Yo quería que fuera algo inmediato. I wanted to be able to see it. Yo quería poder verlo. But it could be discouraging without the faith. Podría haber sido algo desalentador si no tuviera fe. But you see, growth always takes time. Ve, una de las cosas es que el crecimiento siempre se toma tiempo. Now let me ask you a question. Ahora déjeme hacerle una pregunta. At what time did Joseph go from being a boy to being a man? ¿En qué punto o en qué momento José se convirtió de ser un muchacho a convertirse y ser un hombre? And when did he go from being young and immature to being ready to rule all of Egypt? ¿Y en qué momento o en qué punto se convirtió de ser joven o inmaduro y convertirse en un hombre que podría reinar sobre Egipto? It's hard to see Es difícil de ver. where that point is because it's so gradual. ¿Dónde es difícil ver dónde está ese punto? Porque es algo gradual. When did I go from being a pessimist to an optimist? ¿En qué momento me convertí yo de ser un pesimista a ser un optimista? From having very little faith to having an ever increasing faith. Del punto de tener muy poquita fe a una fe que siempre está creciendo o aumentando. I don't know if I can point to any exact times, but I can only tell you that God made it happen. No sé si puedo apuntarle a ciertos momentos, pero lo único que le puedo decir es que Dios lo llevó a cabo. Growth happens slowly over time. El crecimiento sucede lentamente a través del tiempo. The next point is that growth happens in unexpected ways and at unexpected times. La otra cosa es que el crecimiento sucede en maneras inesperadas y en tiempos inesperados. God works in mysterious ways and ways that we never would have thought of. Dios trabaja en formas misteriosas, en formas que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado. See, for myself, I would like to understand everything God is doing in my life. En lo que concierne a mí, yo quisiera comprender todo lo que Dios está haciendo en mi vida. I'd like all of it to be easy and painless and even fun. Me gustaría que todo fuera fácil, sin dolor y aún divertido. I would like God to give me the plan in advance of what He's doing in me. Me gustaría ver que Dios me diera el plan por adelantado de lo que Él está haciendo en mi vida o va a hacer en mi vida.
Okay, Brick, next week I'm going to be working some patience into you, so I'm going to do this and this and this, so I want you to be ready, get ready. Que Dios me dijera, Brick, esta próxima semana voy a estar trabajando, obrando paciencia en tu vida. Entonces voy a hacer esto y esto y esto, y te digo para que te prepares y estés listo. See, I'd like a roadmap in advance of all God's going to do in my life and when and how and using who and what. A mí me gustaría tener un mapa del camino, del rumbo y dirección que Dios va a tomar en mi vida. Saber quién, cómo y cuándo de lo que Él va a hacer en mi vida. I'd like to be able to sit down with God and with a calendar and say, okay, God, listen, if you want to do this thing in my life, let's plan on that week. That week looks like a good one. I'm gonna be strong and ready for it. Yo quisiera sentarme con Dios y decirle, bueno, Dios, si tú quieres hacer esto en mi vida, esta semana sería una buena semana para mí. Me voy a sentir fuerte, fortalecido, voy a estar preparado. Vamos a hacerlo en esta semana. I don't know about you, but unfortunately, that doesn't seem to be the way God works in my life. No sé de ti, pero desafortunadamente, esa no parece ser la manera que Dios obra en mi vida. Instead, we often end up with weeks or even periods of time that all of a sudden everything hits us and it's difficult and hard and we're pressed. Parecería al contrario de eso que tendríamos una semana dura, difícil y estamos presionados y todo viene de golpe en el mismo tiempo. I remember one week of my life when I was with my wife in Africa as missionaries. Recuerdo una semana en especial que estaba con mi esposa como misioneros en África. And in that week, many things went wrong. Y en esa semana muchas cosas nos salieron mal. First, our children got sick. Primero nuestros hijos se enfermaron. Then my car broke down. Después mi carro se descompuso. I couldn't find a part for 3 days. No podía encontrar una parte para el coche por 3 días. Then some of we had some guard dogs and they got sick. Después teníamos unos perros que guardaban la propiedad y se enfermaron. And thing after thing was going wrong. Y una cosa tras otra estaba saliendo mal. And the next thing you know, we had a phone call from our missions director from the United States. He says, oh, by the way, I'm coming to visit you this week. Y con todo eso tuvimos una llamada de nuestro director de misiones de Estados Unidos que nos decía, quiero solamente hacerles saber que esta semana voy a estar con ustedes de visita. The worst week he could possibly come, he was coming to evaluate our work as missionaries. La peor semana que él podía presentarse a evaluar nuestro trabajo como misioneros, él venía a casa. Growth happens at unexpected times and in mysterious ways. El crecimiento viene en tiempos inesperados y en maneras misteriosas. The next point is that growth often comes through testing. El próximo punto es que el crecimiento viene a través de las pruebas. And tests often are not when we're at our best. Y las pruebas a menudo no vienen cuando estamos en nuestra mejor condición. Instead, often they are when we are overworked, overstressed, tired, and not ready. Al contrario, vienen cuando estamos sobretrabajados, sobreestresados y no estamos para nada preparados. Tests center around how we act when we have too little time, too little money, or too little energy. Las pruebas se centran o trabajan alrededor de cómo nos comportamos cuando tenemos muy poquito dinero, muy poquito tiempo, muy poquita energía. Why do you suppose God does that? ¿Por qué cree usted que Dios hace eso? Because in truth, character is not who we are when everything is going well, but character is who we are when it's all falling apart. Porque en realidad el carácter no es quién somos o cómo somos cuando todo marcha bien, sino quién somos o cómo somos cuando todo está mal.
In Proverbs 24:10, the Word of God says, "If you fail under pressure, your strength is not very great." En Proverbios 24:10 dice, si fracasas bajo presión, tu fuerza no es mucha. You see, God is making us into people who are strong, who can endure, who are immovable during the hard times. Dios quiere convertirnos en personas que están fuertes, que son inmovibles durante tiempos difíciles. The pain that you're feeling is pain with a purpose. El dolor que tú estás experimentando es un dolor con propósito. The difficulties that you are going through are caused because you are growing and becoming more like Christ in your strength and character. Las dificultades que estás atravesando es porque estás creciendo en tu carácter para ser más como Cristo. You know, sometimes we have too small a view of life and what God is preparing us for. Muchas veces nosotros tenemos una visión muy cerrada de quién somos y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Now, what did Joseph say to his brothers ¿Qué fue lo que José le dijo a sus hermanos about all that happened to him? acerca de todo lo que le sucedió a él? He said, well, it was meant by God to prepare me to rule Egypt. Él les dijo, fue hecho por Dios y fue planeado por Dios para prepararme para reinar en Egipto. But you know what? Pero ¿sabe qué? Although Joseph was correct, he was only correct in part. He only had a small part of the truth. Aunque José tenía la razón, solamente estaba correcto en una parte muy pequeña. What do I mean? ¿Qué es lo que quiero decir? The Bible says that we are destined to rule and reign with Jesus Christ. La Biblia nos dice que tenemos el destino, estamos destinados para reinar con Jesucristo. See, it's not just about this time and this place and this earth. The Bible says there's going to be a new heaven and a new earth. No se trata únicamente de este tiempo y de este lugar. La Biblia dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. God is preparing you not only for tremendous things on this earth, but tremendous things in the time which is to come. Dios no solamente te está preparando para cosas tremendas en esta tierra, sino para cosas tremendas en el tiempo que ha de venir. When you're in pain, you need to get excited. You need to get happy because it's growing pains with purpose. Cuando tú tienes dolor, debes de estar contento y feliz porque son dolores de crecimiento con un propósito y con un plan. You know, sometimes I go to a place where I exercise my body by lifting weights. A veces yo voy a un lugar donde ejercito mi cuerpo levantando pesas. And you know what I've learned about lifting weights is there's two ways to do it. Y sabe que yo he aprendido que acerca de levantar pesas hay dos maneras de hacerlo. If I just want to maintain my strength, all I have to do is lift a small amount and just keep doing it, and it doesn't cause me any pain. Si yo quiero mantener mis fuerzas, solamente tengo que levantar un poco de pesas para mantener las fuerzas que tengo y no causa ningún dolor ni molestia. But if I want to become stronger and have my muscles get bigger, I have to put on heavier weights, and I have to actually lift enough so that there's some significant pain. Si quiero hacerme fuerte y tener músculos más grandes, tengo que poner pesas más grandes para que sea más difícil y experimentar dolor significativo. And I'm told that by doing that, it breaks down the muscle, and then they come back bigger and with more and stronger. Y eso se me ha dicho que sucede para que el músculo se deshaga o pierda su forma y después regrese con más músculo y más fuerza. I remember when I was growing up, one of the signs in the weightlifting room was it was pain is weakness leaving your body.
Recuerdo uno de los letreros cuando yo estaba en la escuela, en el cuarto de pesas, decía, el dolor es la debilidad huyendo de tu cuerpo. And you know, I thank God that He is so committed to my destiny in Him that He is willing to allow that pain even though He loves me as a child. Yo estoy tan agradecido con Dios que está tan comprometido con mi destino y mi propósito que aún desde niño me permitió pasar por dolor para crecer. Now, one other important thing I want us to see about this Una cosa importante que yo quiero que veamos acerca de esto is that growth is helped by our cooperation and hindered by our complaining. es que el crecimiento es ayudado por nuestra cooperación y es obstaculizado cuando nos quejamos. Remember what Joseph said in Genesis 50:20. He said, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Él dijo en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. You see, in the midst of his suffering, Joseph always believed that there was purpose behind the pain. En medio de su sufrimiento, José siempre creyó que había un propósito para su dolor. You never ever read about him complaining. Nunca leemos que él se haya quejado. No whining, no, "Oh God, why me? Why are you doing this? Why are you allowing this? Save me out of this." Nunca lloró, nunca se le oyó diciendo a Dios, Señor, ¿por qué me metiste esto? ¿Por qué no me sacas, no me salvas de esta situación? But instead what we find is a simple faith in God that although he didn't understand the purpose, there was a purpose. Pero en lugar de ello encontramos una fe sencilla en Dios, de que aunque él no entendiera el propósito, había un propósito de parte de Dios. And over again we read, the Lord was with Joseph, the Lord was with Joseph, the Lord was with Joseph. Y una y otra vez nosotros leemos que dice, el Señor estaba con José, el Señor estaba con José, el Señor estaba con José. As we trust and as we praise God, we can be confident that He will work in us and through us. Mientras que nosotros confiamos y alabamos a Dios, Él trabajará en nosotros y para nosotros. Let me ask you a question today. Déjeme hacerle una pregunta a usted en este día. What are the struggles that you're going through right now? Where does it hurt? ¿Cuáles son las batallas que estás experimentando en este día? ¿Dónde es que te duele? Have you realized the purpose God has in them? ¿Has reconocido el propósito que Dios tiene en ese sufrimiento para ti? Are you trusting Him and praising Him with faith? ¿Estás confiando en Él y estás alabándole con fe? See, because when you do this, it frees His Spirit to work in you. Porque cuando hacemos esto hay que reconocer que le da libertad a su espíritu para trabajar en ti. Now, sometimes I've asked my children an interesting question. A veces yo le he hecho a mis hijos una pregunta interesante. I've said, if you could be any animal in the world, what animal would you like to be? Les he preguntado si pudiera ser algún animal en el mundo, ¿cuál quisiera ser? And often the answer has been an eagle or some kind of a bird. Y a menudo la respuesta ha sido un águila o un tipo de ave. And if you've ever seen an eagle in flight, it's a wondrous, beautiful thing to behold. Y si en alguna ocasión has visto a un águila en pleno vuelo, es algo maravilloso y hermoso para ver. And in fact, the Bible says, those who wait on the Lord will renew their strength, and they will rise up with wings like an eagle.
Y la Biblia dice que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas y levantarán alas como las águilas. Well, there's different kinds of eagles. Hay diferentes tipos de águilas. And one type of eagle builds its nests on the top of high cliffs. Y hay un cierto tipo de águila que forma o construye su nido muy alto en las colinas. And the mother waits till the eggs hatch and comes back and forth, bringing food to the nest and to her young eaglets. Y la madre espera hasta que los huevos se rompen, los cascarones se abren y salen sus aguiluchos y se la pasa trayéndoles alimento. And they just stay in that nest day after day, eating and being comfortable. Y ellos permanecen día tras día en ese nido, confortables y comiendo. But with one particular kind of eagle, there comes a time where the mother decides it's enough. Pero con una cierta águila en particular, un cierto tipo particular, hay el momento en que la madre, el águila, decide que ya es suficiente. It's time to fly. Es tiempo de volar. Well, how do you teach an eaglet to fly? Pero ¿cómo le enseñas a una aguilucha a volar? And you know what she does? ¿Qué es lo que hace? She goes to her little eaglet and she just pushes it right out of the nest over the cliff. La águila madre va y toma a su águila pequeña y la empuja hacia la orilla de la colina o la montaña. And that little eaglet begins falling at a terrifying speed. Y esa águila empieza a descender o a caer en una velocidad terrible. And I'm sure that it's scared to death. Y yo estoy seguro que está tan asustada al punto de morir. And it probably thinks it's going to die. Y probablemente tiene el pensamiento de que va a perecer. But then the instinct that God put into that eaglet goes into effect and it starts to flap its wings. Pero después el instinto que Dios ha puesto en esa águila entra a trabajar o empieza a funcionar y empieza a mover sus alas. And in just an instant, Y en solo un instante, it goes from terror to the most wonderful experience that it could have in life, soaring through the clouds. se convierte en una experiencia, en un instante, una experiencia de terror a la experiencia más maravillosa que puede experimentar volando entre las nubes, Living above all that's happening down on the earth. viviendo por encima de todo lo que está sucediendo abajo en la tierra, Flying wherever it wants to go, volando a donde quiera ir, high or low. más alto o más bajo. You know, it could be right now in your life Sabes, es muy posible que ahora en tu vida that you feel a little bit like that eaglet that was just pushed out. te sientas algo como esa pequeña águila que fue aventada al precipicio de la colina. You're afraid, ¿Tienes miedo? maybe even more than that. A lo mejor es más que miedo. You don't understand the purpose, you don't understand what's happening. All you know is you really don't like it. No entiendes el propósito, no entiendes lo que está sucediendo. Lo único que sabes es que no es algo que te agrada. But I want you to understand something. Pero yo quiero que tú entiendas algo. My God and your God will never bring you pain or allow pain without purpose. Mi Dios y tu Dios nunca va a traer ni va a permitir dolor que no sea con un propósito. And He'll never let you fall all the way down. He'll teach you to fly and save your life. Y nunca te va a dejar caer hasta el suelo, sino que en algún momento te va a enseñar a volar. Joseph had many enemies, José tuvo muchos enemigos, but God always limited what they could do. pero Dios siempre limitó lo que ellos podían hacer. Joseph's brothers hated him so much they wanted to kill him. Los hermanos de José lo odiaban tanto que querían matarlo, But they throw him in a cistern, and what happens? There's no water, and so he doesn't drown. pero lo echan a la cisterna y ¿qué sucede? No tenía agua y no se pudo ahogar. They want to kill him, but one of the brothers intervenes, and he's sold as a slave instead. Lo quieren matar, pero uno de sus hermanos interviene y es vendido como esclavo en lugar de ser muerto. Potiphar's wife wants to get him as much trouble as she possibly can.
La esposa de Potifar quiere meterlo en tanto problema como le sea posible. He ends up in prison, Él termina en prisión, but within a short time he rules the prison. pero en un tiempo muy corto él se levantó en la prisión. You need to understand that when God's hand is on you, He always limits what can be done to you to fit His plans. Tienes que comprender que cuando Dios, su mano está puesta sobre ti, lo que te pueda suceder está limitado. I want you to know, my brother, my sister, Quiero que sepas, mi hermano, mi hermana, God is with you. Dios está contigo, He loves you. Él te ama, He's planning great things for you. Él tiene grandes planes para ti. And those things that seem as though they will somehow stop the destiny that you have, Y esas mismas cosas que parecen que van a detener el destino que es para ti, those obstacles in your way, esos obstáculos que están en tu camino, are God's way of helping you to grow into all that He has for you. son la manera de Dios para ayudarte a crecer a todo lo que Él tiene para ti. He's a good and He's a loving Father. Él es un Padre bueno y es un Padre amoroso. He'll never cause you to go through more than you can handle. Él nunca te va a dejar pasar por más de lo que tú puedes aguantar. He'll collect every tear that you cry. Él va a guardar cada lágrima que tú brote de ti. And He'll prepare you to rule and to reign with Christ. Y Él te va a preparar para reinar con Cristo. He'll prepare you to do mighty things in this life Él te va a preparar para hacer cosas grandiosas en esta vida. because He's building His kingdom Porque Él está edificando su reino. and you're one of the blocks in it. Y tú eres uno de los bloques para edificarlo. Part of the body, Eres parte del cuerpo. part of what He's doing as He brings in the greatest harvest of all human history today. Eres parte de lo que Él está haciendo para traer la más grande cosecha en la historia de la humanidad. I'm excited. Yo estoy emocionado. I want you to be excited. Yo quiero que tú estés emocionado. Why? ¿Por qué? Because God is doing such a great work around the earth. Porque Dios está haciendo un trabajo grandioso a través de la tierra. And He's chosen this time in history for me to live and you to live and to be a part of it. Y Él te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para que vivamos en este tiempo de la historia tan maravilloso. God is committed to you Dios está comprometido contigo and He's working in you. y está trabajando en ti. I'd like to just close by praying for you right now. Quisiera terminar con oración en este momento. In the name of the Lord Jesus Christ, En el nombre del Señor Jesucristo, I pray for my brother, my sister, yo oro por mi hermano y por mi hermana, that the power of the Holy Spirit, the power of the living God would fall on them right now. que el poder del Espíritu Santo, el poder del Dios vivo, descienda sobre ellos ahora mismo. A spirit of encouragement and faith, Un espíritu de aliento y de fe, a spirit of joy and peace and comfort. un espíritu de gozo y de paz y de confort. Lord, that they would just know and understand in their heart what you're doing. Que ellos puedan saber y conocer en su corazón lo que tú estás haciendo. Lord, bless my brother, bless my sister. Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. I rebuke in Jesus' name every spirit of discouragement. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de desánimo And I welcome faith by the Holy Spirit. y doy bienvenida a la fe a través del Espíritu Santo. And I welcome growth and destiny being fulfilled in Jesus' name. Y doy la bienvenida al crecimiento y al destino que se cumple mediante Jesucristo. Amen. Amén. Father, I just thank you Padre, te doy gracias for what you've done. por lo que tú has hecho. My brother, my sister, Mi hermano, mi hermana, you're a special person, eres una persona especial, a special creation of the living God. una creación especial del Dios vivo. And each thing that's happening to you, Y cada cosa que te acontece, God will use Dios la va a usar for good
para bien, as you trust in Him and follow Him. mientras que confías en Él y le sigues a Él. It's a wonderful day to be serving God. Es un día maravilloso para servir a Dios. And our God is committed to us becoming all He wants us to be. Y nuestro Dios está comprometido para ver que nos convirtamos en todo lo que Él quiere que seamos. May the Lord bless you. Que el Señor le bendiga.